Somos lo que somos. Somos lo que somos. Ahora estamos en el segmento Punto de Quiebre. ¿Y sobre qué vamos a conversar hoy? Bueno, ahora vamos a conversar sobre la situación de nuestro país, pero con un titular que va a resumir lo que queremos conversar, intercambiar y discutir. El desencanto de los electores. ¿Qué podemos imaginar con el desencanto de los electores? La falta de capacidad de respuesta del Ejecutivo que encabeza Pedro Pablo Kuczynski, ¿no?, presidente del Perú, ante los hechos de corrupción, y también el Congreso, que tiene mayoría fujimorista y que tampoco ha podido plantear una respuesta de alternativas en lucha contra toda esa corrupción. Así es, y después no solamente eso, sino que también el tema de las inundaciones, ¿no?, que se ha vuelto crítico y donde el propio ministro ha reconocido que es un desastre, no solamente los desastres naturales, sino que también es un desastre las instituciones que deberían de tener una política preventiva respecto a los desastres naturales. Yo creo que eso, por ese lado está el tema de los electores completamente decepcionados de sus gobernantes. Ahora, este tema no es de ahora, ¿no? Además se ve la inoperancia de las autoridades, tanto los gobiernos locales, regionales y el gobierno central no son capaces de dar respuestas a tiempo o oportunas ante las carencias que tiene la población cuando se inundan sus terrenos, hay sequías o vienen los friajes o hay, imaginen, terremotos. Muchos accidentes en los caminos también. Claro, entonces la gente ahora, este momento es un momento en el que es evidente la inoperancia de las instituciones. Así es, pero además esto viene de atrás. Me parece a mí que no se ha hecho una reforma del Estado. Si el Estado es el instrumento con el cual el gobierno hace acción política y acción social y acción cultural, y no tienes un buen Estado, es decir, no tienes buenas instituciones, lo primero que tienes que hacer es ver de reforzarlas, de reformarlas, de reestructurarlas, ¿no? Y eso es lo que no se ha hecho. Con el mismo viejo automóvil, ¿no?, se está tratando de dar respuesta a problemas nuevos que cada vez son más grandes. Entonces se necesita una reforma de las instituciones urgente, porque miren ustedes, hasta hace poco yo escuché que había emergencia en el sector salud. Ahora hay emergencia con las inundaciones, hay emergencia también política con todo el tema de la corrupción. El tema de las inversiones comienza a frenarse, Chinchero se ha quedado detenido prácticamente. Y entonces... por un lado vemos al gobierno de turno que no escucha a las organizaciones tipo Transparencia, Proética, que le han planteado varias propuestas de justamente cómo hacer un buen gobierno y luchar contra la corrupción, disminuir la delincuencia. Eso por un lado. Por otro lado, tampoco escucha al poder electoral, que quiere hacer una reforma pues fuerte en los partidos políticos para justamente fortalecerlos y crear una democracia interna desde los militantes. Tenemos también por otro lado la percepción general que ahora se está desnudando, ¿no?, que pareciera que los alcaldes y gobiernos regionales, gobernadores regionales, esperan que justamente ocurran estos desastres naturales. ¿Para qué? Simplemente para declarar en emergencia, y obviamente ya no hay licitaciones, ya no hay control de la Contraloría, y todo lo que obviamente es la ayuda es a través, probablemente digo, con coimas, con negociados por debajo de la mesa, y obviamente un grupo se beneficia, y como siempre la ciudadanía es engañada porque le dan casi nada. Así es. Bueno, en este contexto, además ya hay análisis, ¿no?, que comprueban que la corrupción en el Perú viene desde la época de la colonia, pero además alcanza todos los niveles. Así como hay gran corrupción, también hay pequeña corrupción, inclusive desde la misma
vida diaria en la que uno puede, ¿cómo se llama?, pagarle a un policía, pagar en el municipio para saltarse por encima de una disposición o por otra. Entonces hay una cultura en general en el Perú de no respetar las normas, de no respetar la ley, pero por otro lado tampoco hay una buena fiscalización y sanciones para aquellos que faltan. Felizmente en este contexto, el Congreso acaba de aprobar la imprescriptibilidad de los delitos de funciones que tienen como origen la corrupción, ¿no? Bueno, además, Pedro Pablo Kuczynski hace poco tuiteó que no va a parar la revolución social. La verdad que no sé de qué revolución social está hablando. Parece que no tiene muy claro qué es lo que se tiene que hacer. Las instituciones siguen débiles. Yo justamente hoy día estuve en la RENIC y es un desastre, la gente apiñada ni siquiera tiene una buena organización para atender al público, por ejemplo. Entonces, yo no sé si este señor, porque tiene 80 años y ya no está en capacidad de gobernar, de ser un presidente de la República. A mí me sorprenden los comentarios que hizo en Estados Unidos, tratando a América Latina como un perrito simpático, ¿no?, echado en una alfombra, que eso es para Estados Unidos. No entiendo su modo. Creo que no se refirió al DTN, se refirió al Perú en particular. No, América Latina. América Latina, sí. Bueno. Entonces, por más que uno pueda decir, estas son cosas irrelevantes, bastante desafortunadas, sin embargo, dan una sensación de quién es esa persona. Yo siento que esto le ha quedado grande, además no le ayuda. Ahora, sus ministros tampoco parecen muy fuertes, parecen bastante débiles. Yo no sé si hubiéramos tenido mejor suerte eligiendo a otros candidatos, no lo sé, porque Keiko ya sabe, bueno, por lo menos mi opinión es que no sé si estaríamos en este desastre aún peor, no lo sé. Bueno, ahora ella y su partido vienen socavando la imagen también del presidente, pero él ayuda también. Bueno, no es que precisamente PPK haya dado la imagen de un liderazgo firme y fuerte como el que se necesitaba, ¿no? Y el que se necesita para responder a tamaños problemas como los que estamos viendo. Es más, en el tema de Chincheros, él ha abogado porque se haga el aeropuerto y él ha defendido una adenda que ahora está siendo cuestionada severamente por otras fuerzas y otras opiniones. También, ¿no? Y la Contraloría está entrando a ver qué cosa está pasando ahí, porque aparentemente, o una vez más, el Estado iba a servir, ¿no?, a la empresa privada. Y estas asociaciones públicos-privadas que se llaman, finalmente, son la puerta giratoria para que entre lo privado y lo público corran las coimas, corran los negociados, ¿no?, y se hagan los grandes, los grandes negocios. Además, acordémonos la opinión que tuvo sobre el problema con Odebrecht. Lo minimizó. Dijo, bueno, esto sí, pero no es para tanto. O sea, no se entiende por qué no toma la bandera, como dice Rosa María Palacios, anticorrupción. Es que tomar las banderas implica chocar de una u otra manera con amigos de antaño. Tienes amigos, él ha estado muy ligado al sector empresarial toda la vida, entonces estamos hablando de sus amigos, en realidad. Claro. Amigos también ligados al fujimorismo, ligados a varios partidos políticos que hoy en día no se toca. Vemos a Graña y Montero totalmente involucrada con Odebrecht, con OAS y otras empresas brasileras, pero ¿quién está tocando o qué fiscal en este momento está investigando a Graña y Montero? Todavía no se sabe, pero también tienes que tener que hay ¿cómo se llama?, división de poderes, ¿no? Son independientes, el poder judicial va por su lado, el poder ejecutivo va por su lado, el poder legislativo va por su lado. Teóricamente independientes. Claro, pero al final ninguno hace algo en realidad en la lucha contra la corrupción. Y tenemos pues a líderes políticos, Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia, Alejandro Toledo, apristas involucrados con toda esta corrupción. Bueno, yo quisiera, jugar con otra hipótesis. Hasta ahora estamos hablando en el campo de la política. Y el campo de la economía y de la empresa está pasando piola, por decirlo así, ¿no? Porque ellos actúan siempre a la sombra.
Y con eso hacen suponer a la población que todo es problema de los políticos. Los políticos son como fusibles, pero el poder fáctico en el Perú lo tienen los grandes empresarios, ¿sí? Las corporaciones. El poder fáctico en el Perú lo tienen en los medios de comunicación concentrados, a los cuales además se le llama el cuarto poder, ¿sí? Entonces, si tú tienes manejado el poder mediático y manejado el poder económico, el poder político queda pequeño respecto al poder mediático y al poder económico. Y entonces por eso se explica que no importa el signo con el que sube el presidente, todos terminan sometidos al poder fáctico, mediático y económico, como le pasó a Humala. Subió con la idea de una transformación importante y ¿cómo se dice? Lo cercaron y lo... Y eso podría explicar el tema del piloto automático, ¿no? O sea, llega un presidente, un grupo de políticos y ponen el piloto automático porque mientras pasan piola, no hacen grandes reformas, no trabajan para la gente, porque los poderes económicos se siguen moviendo del mismo modo y favorecen a los que siempre han favorecido. Mientras eso no se disturbe, no pasa nada. Y eso es lo que hemos comprobado estamos comprobando en este gobierno y hemos comprobado en los gobiernos anteriores. Ahora, ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, ¿hasta dónde la gente va a soportar? Bueno, mira, yo te comento algo que escuché una vez a gente común, ¿sí? Conversando y me dijeron, mira, a nosotros finalmente no nos importa tanto ni la política ni el Estado. ¿Quién nos da? Ellos no nos dan de comer. Nuestro trabajo es lo único importante. Estamos hablando de la clase C y la clase D, la clase mayoritaria del país, que es empleada no formal, porque el empleo formal es minoritario en el Perú. Entonces lo que tenemos generalmente son emprendedores, gente que se saque el ancho, ¿no? Desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, y ellos confían en sí mismos. Claro. Para Sin embargo, todas estas cuestiones les dificultan aún más la supervivencia, la sobrevivencia, porque no es cierto que a ellos no les afecten. Ellos van a un servicio de salud y no pueden ser atendidos y mueren. Entonces, son afectados, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, pero ¿qué me queda? Esta es la situación. Y confían en su trabajo, pero cada vez se le hace más difícil y más difícil. Y entonces yo no sé hasta qué punto también estas personas van a hacer un examen de conciencia, estos que están en poder y se roban grandes cantidades de plata y se corrompen por coimas, y en pensar en la gran cantidad de gente a la que están afectando. Yo creo que no les importa. Ya lo han demostrado una y mil veces, ¿no? El dinero corrompe y el poder también, y ambas cosas van juntas. ¿Y qué propuestas tendremos? Yo creo que el asunto tiene que venir necesariamente por una conciencia de que si la población no despierta, no se organiza y no fiscaliza desde la calle y desde las organizaciones, desde la sociedad civil, el país se va para cualquier lado, sinceramente, ¿no? Como ha venido yéndose en los últimos años, ¿no? Sí. La población no se pone en primer lugar, en primera persona. No se informa, o la desinforman también, pero tienes que ponerte las pilas. Sigue pensando en su trabajito, en su no piensa en juntarse con otros, en crear alguna organización civil, como decías tú, para luchar por un tema específico. Y así yo creo que es el único modo en el que vamos a poder conseguir. Lo que pasa es que el ciudadano de a pie piensa que su única responsabilidad es ir a votar, y encima va a votar obligado. Entonces vota generalmente por las emociones, vota sin estar informado, vota en contra de y no por las buenas propuestas. Claro, entonces desde acá hacemos un llamado a que la gente se movilice, que busque a la gente que piense igual que ellos, que traten de buscar soluciones y de buscar propuestas, y que se junten con otros y se organicen. Y con el tiempo yo creo que vamos a poder hacer una revolución no violenta, que es lo que toca hacer.
Solamente que una población que no está bien organizada no puede supervisar los derechos humanos que le asisten. Entonces, el tema de la organización y de las movilizaciones empiezan a resultar fundamentales, Y de la buena formación. y de la buena formación e información cuando una clase política ha sido atacada en su totalidad por la corrupción, salvo honrosas excepciones. Con eso terminamos Punto de Quiebre. Regresamos. Somos lo que somos.